Escuchando los preliminares, cada compañero que ha compartido la palabra del Señor. Y bueno, me quedé meditando en que compartía el pastor Pablo en esta noche, que me antecedía y decía, está un poquito fuerte el sonido, tengo que bajar un poco, que me antecedía y decía de aquel que le iba a dar de beber a la mujer para que no tuviera más sed, ¿no? Y pensaba en esta noche que estamos viviendo un tiempo de sed y de hambre, ¿no? Aunque valga la contradicción, el Señor vino a darnos un agua de la vida, que aquel que la bebiere no tendría sed jamás. Pero por otro lado, tiene que cumplirse la palabra del Señor, que va a venir tiempo sobre la tierra de sed y de hambre, ¿no? Pero como decía el profeta Amós, y vamos a leer esos pasajes, esa profecía, en el libro de Amós capítulo 8, vamos a leer dos versículos proféticos que hablan de una clase de sed, una clase de hambre que viene sobre la faz de la tierra, que estamos viviendo, que estamos inmersos en esta profecía. Esta profecía está cumplida, harto cumplida, ¿no? Vemos que tenemos en la Biblia muchas palabras acerca del último tiempo y esta es una. Y decía el profeta, he aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré a la tierra hambre, no hambre de pan, ni sed de agua, oír palabra de Jehová. E irán errante de mar a mar, desde el norte al oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Bueno, creo que el profeta miraba a este siglo, ¿no? Él tenía una visión, una revelación. Miraba nuestros días, esto ni soñar en los días antiguos, cuando la iglesia comenzaba, ni en los primeros siglos de la iglesia tampoco era inimaginable pensar esto. En diferentes lugares del mundo se ministraba la palabra de Dios, se escuchaba la palabra de Dios. Decía el hermano José, la época del evangelista Gigi Ávila, ¿no? Yo trabajé en las campañas del hermano que hizo en Argentina en el año 77. Mire de cuántas décadas atrás. Y luego compartimos las campañas de otros evangelistas que vinieron en Argentina como Anacondia. Y yo creo, estoy orando por mi garganta, estoy bastante afectado, ¿no? Yo creo que las campañas de Anacondia fueron un movimiento especial, pero no tenía comparación la campaña de Anacondia con la campaña del hermano Gigi Ávila, ¿no? Eran dos cosas diferentes. Yo he visto las campañas del hermano Gigi Ávila, cuando ministraba la palabra y las multitudes irrumpían en el campo, se abrían los portales, generalmente la plataforma estaba en el campo de juego, y esto tenía un cerco con las tribunas, y cuando se abrían los portales para dejar que la gente de la tribuna bajara, yo recuerdo bajar esas multitudes de las gradas, empujarse, no, para abrirse paso y llegar al campo de juego, donde literalmente se tiraban en el suelo sobre el pasto, orando para aceptar a Cristo en su corazón. Perdón, hermano. Esto yo no lo vi en otras campañas. Y he estado colaborando en muchas campañas que hubo en Argentina, en diferentes lugares, con diferentes evangelistas. Pero nunca puedo olvidarme
la ministración del hermano Gigi Ávila. No, cuando él ministraba, no hacía falta que los ujieres, los consejeros, trajeran la gente para convertirse. No hacía falta comenzar a instar a las personas para que se convirtieran. Vuelvo a decir, se abrían los portones y la gente bajaba como una marea al campo de juego, y usted veía que aquellos que aceptaban a Cristo lo hacían con el rostro bañado en lágrimas. Algunos se tiraban la cabeza en el suelo y ahí hacían la oración de fe. Esto es convicción del Espíritu Santo, esto es la obra del Espíritu Santo usando a su siervo cuando se ministra la palabra del Señor. Luego entraron otros ministerios de motivación, de liberación, de prosperidad, de muchos mensajes motivadores, pero nunca volví a ver lo que vi en las campañas del hermano Gigi Ávila. Tuvo muchos detractores, tuvo muchos contrarios a su forma, a su manera. Hoy en día todavía en las redes puede encontrar muchos que lo critican, pero vuelvo a decir, yo soy testigo de la operación del Espíritu Santo en esas campañas. No le quiero hablar de los milagros y las maravillas que ocurrían, porque también he sido testigo de milagros que pocas veces se volvieron a repetir en esta tierra, ¿no? Milagros tremendos que, vuelvo a decir, no tuvieron una comparación luego en otros movimientos, ¿no? Entonces, ¿qué rescato de esto? Lo que decía hermano José, la administración de la palabra del Señor. Y acá está hablando el profeta Amós de un tiempo de apostasía, ¿no? Que siempre predicamos y decimos que estamos recorriendo ese tiempo, ¿no? Miramos las megas iglesias, miramos los movimientos modernos, miramos la predicación del evangelio de este último tiempo y nos quedamos, ¿no es cierto?, con un, podemos decir, un vacío espiritual. Yo miro, observo, escucho los predicadores modernos, los referentes del evangelio, y no encuentro la administración de la palabra del Señor. Encontramos, sí, mega iglesia, movimiento multitudinario, miraba una escuela para profetas, miraba otra escuela con miles de asistentes, a donde le enseñan a cómo tumbar la gente en los cultos, ¿no? Y había allí un seminario para tumbar a la gente, para que la gente se caiga. ¿Cómo hacer que la gente se caiga? Escuela de profetas donde les enseñan para recibirse de profeta. Algo que yo no le encuentro sentido, no le encuentro significado, no le encuentro base bíblica, porque el mensaje profético es un don de Dios que no es patrimonio de nadie, que no es monopolizado por nadie. No existen los profetas modernos, como no existen los apóstoles modernos, son autonominados, autonombrados. Lo que existe es la manifestación del Espíritu Santo, que claramente dice la Biblia, reparte Él como quiere y en quien quiere. Utiliza la iglesia, reparte en la iglesia. Puede que Dios me alcance a mí, puede que Dios le alcance una hermana, puede que Dios use un joven, puede que Dios hasta use un niño, porque ya no es monopolizado por alguien como era antiguamente el profeta de Israel, que sí tenía una escuela de profetas, el pueblo judío, y que los jóvenes asistían a esa escuela de profetas, pero el ministerio profético dice que terminó con Juan.
hasta Juan profetizaron los profetas, dice el Evangelio. A partir de Juan para adelante termina el profeta como lo conocemos de oficio, el profeta de Israel. Hoy está la manifestación profética. Yo creo en los mensajes del Espíritu Santo. He recibido poderosos mensajes a lo largo de mi vida. He entregado mensajes que se han cumplido. Creo que Dios usa la iglesia para hablar, ¿no? Para revelar, pero no creo que en el oficio del profeta, del hombre profeta o del hombre apóstol. Los apóstoles fueron 12. Esto está revelado en la Escritura, que los fundamentos de la Nueva Jerusalén tienen en sus bases 12 nombres, que en el trono de Dios hay 24 ancianos que acompañan al Señor, que son los 12 apóstoles y los 12 príncipes de las tribus de Israel. Son 24, hay 1.200, 3.500 o 10.000 como hoy en día hay por todo lado, ministerio apostólico y profético. Esto es parte de la apostasía, ¿no? Que viene hambre de la palabra, es decir, ausencia de la palabra, carencia de la palabra, no solo de la predicación, sino de la enseñanza, porque se tuerce la Biblia, se cambian los versículos, sacándolo de contexto, para apoyar, ¿no es cierto?, esas falsas enseñanzas, esa falsa doctrina que están llevando a miles a la perdición. No hay palabra del Señor. Estamos en ese tiempo de apostasía, donde el pueblo de Dios, el que ama al Señor, el que alguna vez recibió palabra del Señor, no se puede conformar con otra cosa. No puede escuchar mensajes motivacionales, no puede quedarse en una iglesia donde muchas veces, ¿no es cierto?, se suplanta la palabra con show, con chistes, ¿no es cierto?, con anécdotas, con motivación personal, con psicología, con muchas veces hasta prácticas esotéricas que no tienen que ver con las cosas de Dios. Porque ha entrado en la iglesia también, ¿no?, el ocultismo, ha entrado también las falsas profecías, ha entrado, ¿no es cierto?, movimientos como la nueva era, ¿no?, espiritualismo, por no decir espiritismo, ¿no? Vamos a suavizarlo, espiritualismo, emocionalismo, pero no las cosas genuinas de Dios. Eso está escrito y lo tenemos que asumir y comprenderlo y aceptarlo, porque somos los protagonistas de ese tiempo de apostasía. Somos los protagonistas de ese tiempo que Amós decía: irán errantes del mar al mar y del norte al oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán, ¿no? Te va a encontrar luces, efectos especiales, hermosa música, hermosa oratoria, discursos, conferencias, seminarios, pero la palabra dice: hambre y sed de oír palabra del Señor. El pueblo de Dios necesita oír palabra del Señor, no necesita otra cosa. La palabra es la que transforma, la palabra es la que cambia, la palabra es la que renueva, la palabra es la que hace las maravillas y los milagros. Cuando no hay palabra de Dios, perdemos la presencia del Señor, porque el Señor opera a través de la palabra. Mire qué dice en Tesalonicenses, un texto, la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Y esto es para la iglesia, para el pueblo del Señor, para nosotros, para usted, para mí. Gloria al Señor. Dice el apóstol San Pablo en esta enseñanza: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor. Está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, versículo 1.
acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. El arrebato, la traslación de la iglesia. Respecto a esto dice la enseñanza: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. ¿Sabe lo que es la apostasía? Estaba buscando el verdadero significado de apostasía. La palabra apostasía se deriva de dos palabras griegas, apo y éstasis. Apo significa caer y alejarse, y éstasis, rebelión. Apostasía significa deserción, abandono, retiro o separación de aquello a lo cual nos hemos acercado antes. Esto significa apostasía, negar la eficacia de la fe, negar la esencia de la fe, volver atrás. Esto es apostatar. Y dice el apóstol San Pablo que el día del Señor y el arrebato de la iglesia no sucederá sin que venga antes la apostasía. La apostasía es la señal profética del último tiempo. Porque hablamos de las señales que el Señor habló, que habría señales antes de su venida, indicaciones, o que nos advertirían de la cercanía de este suceso, de este acontecimiento. Todas están cumplidas. No hay ninguna que falte cumplir. Guerra, rumor de guerra, hambre, pestilencia, terremoto, todo ha pasado. Todo se ha cumplido conforme la Escritura. Había una que decía que era necesario que el Evangelio sea predicado a toda criatura antes que esto sucediera. Hoy con los medios de comunicación no hay rincón de la tierra a donde no llegue el mensaje de la palabra, no nos llegue, ¿no es cierto?, el Evangelio. La redondez del mundo está cubierta con la predicación del Evangelio a través de los medios. Hoy cualquier celular, cualquier laptop, cualquier notebook, no puede estar escuchando este culto, puede estar recibiendo este mensaje. Yo le he dicho muchas veces que me asombra, porque soy de otra generación. Soy de la generación donde no teníamos teléfono. Había que ir al teléfono público para poder hablar con alguien. Soy de la generación donde se usaba el correo y se enviaba cartas. No soy de la generación de la tecnología. Entonces me sigue asombrando cuando alguien de la otra punta del mundo, de Australia, me dice: pastor, gracias por la palabra que compartió el día sábado. Y yo tengo que mirar el mapamundi para saber dónde queda Australia. No, porque alguien allá en Australia que habla el castellano, ¿no?, que a lo mejor por trabajo o por otro motivo está viviendo en ese lugar, escuchó el culto. Entonces ya también el mensaje del Evangelio ha cubierto la redondez de la tierra. No hay rincón donde no se escuchó el mensaje del Evangelio. También eso está cumplido. Pero estamos ahora en esta última señal profética, que es la apostasía, que Pablo dice no va a ocurrir la venida del Señor sin que venga antes la apostasía. Nos tenemos que preguntar si estamos viviendo en la apostasía. Nos tenemos que preguntar si tenemos peligro de caer en la apostasía. Porque los que servimos a Dios, esto es para la iglesia, no es para el mundo. No le está hablando a los incrédulos de algo que los incrédulos no conocen. Ellos no conocen el camino de la fe. Por lo tanto, no pueden apostatar. El que apostata es el que conoció y volvió atrás. Es el que se rebeló, el que negó la fe, el que retrocedió, el que abandonó, el que desertó. Este es el que apostató.
Entonces los que estamos en el camino del Señor tenemos que preguntarnos si no peligramos de caer en la apostasía. Porque la apostasía viene para la iglesia del Señor. Hoy tenemos, ¿no es cierto?, cosas tremendas que los viejos, quizá la generación nueva lo acepta como normal. Pero los viejos, los antiguos, los que conocimos el otro evangelio, el evangelio verdadero, no podemos aceptar lo que hoy está pasando en la iglesia. La pérdida de la santidad, la pérdida de la reverencia, la profanación de los altares con pecado, con abominaciones, con el mundo dentro de la iglesia. Hoy el mundo ha entrado dentro de la iglesia, hoy ocupan las plataformas hombres en adulterio, hombres homosexuales, mujeres que se presentan como apóstolas, profetas, incluso como pastoras. Esto está ocurriendo en el evangelio. La apostasía ha entrado dentro de la iglesia. Decía el apóstol escribiendo a Timoteo, alabo el nombre del Señor. Timoteo capítulo 4, la primera carta. Empero el Espíritu Santo dice manifiestamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritu de error y a doctrina de demonios. No andaba con vuelta. No decía falsa doctrina, doctrina equivocada, manera de comprender las cosas. Decía doctrina de demonio. Espíritu de error y doctrina de demonio. Y hay algunos que están escuchando esto en los últimos tiempos y apostatando de la fe. Miren, le voy a dar algunos síntomas de la apostasía. ¿Sabe que cuando tenemos alguna enfermedad, antes que se declare, aparecen los síntomas? Y el médico, cuando nos examina esos síntomas para detectar qué enfermedad está evolucionando. A veces fiebre, a veces desgano, a veces falta de apetito, pérdida de sueño, cansancio. Lo que fuere son síntomas que revelan que algo está funcionando mal. En lo espiritual también hay algunos síntomas para considerar si no nos está engañando el enemigo y llevándonos a apostatar la fe. Cuidado, porque esto es peligroso para el alma. Está peligrando tu salvación, y cuando los síntomas aparecen, uno va a consultar al especialista y te medica, te hace un tratamiento y podés superar la enfermedad que sobrevino. En lo espiritual es lo mismo, tenemos algunos síntomas que revelan que estamos entrando en camino de apostasía. Mire, el primer síntoma es del desinterés por las disciplinas espirituales. Perdemos las ganas de orar. Perdemos el ayunar. Perdemos la lectura bíblica. No tenemos más interés de leer la palabra. Apenas damos gracias cuando vamos a comer alguna comida. Si nos acordamos. Esto es un síntoma de apostasía cuando pierde el interés por ciertas disciplinas espirituales. Creyente que no ora, creyente que no lee la Biblia, creyente que no ayuna, gloria al nombre del Señor. Hay un virus que entró en tu organismo espiritual y es para llevarte a la apostasía. Cuando empezamos a ausentarnos de las actividades de la iglesia, cuando no venimos a los cultos, cuando no participamos de la Santa Cena,
cuando no somos parte de los días de oración, de las actividades de la iglesia. ¿No? Congregamos una vez cada 15 días. Esto también es parte de esa apostasía, la ausencia en las actividades de la iglesia. La apatía religiosa. La tercera. ¿Sabe lo que es la apatía religiosa? Cuando no adoramos a Dios. Estamos en el culto, traemos los huesos, traemos el esqueleto, como yo digo, y lo ponemos arriba del banco. Pero los que estamos aquí adelante, así como usted durante el culto está mirando, cada uno de los que estamos acá adelante, cuando nosotros nos paramos acá, o cuando estamos ahí, también estamos mirando. Se canta, no canta. Se ora, no ora. A mí me encanta abrir los ojos cuando oramos. Y echar una mirada a la congregación. Alguno aprovecha para ir al baño, otro conversa con el que está al lado. Algunos he visto, algunos niños, algunas jóvenes, jovencitos, se cepilla el pelo o aprovecha para comer un chicle. No participa, no ora, no alaba a Dios. Sí vino al culto, no sé si le trajeron o vino al culto, está en el banco, pero no es parte. No tiene participación, no adora al Señor, no alaba al Señor, no ora al Señor. No, hace de cuenta que no está en la reunión. Este desinterés, no, esta falta de apatía, ¿no? Por las cosas de Dios es el otro síntoma que aparece. Luego tenemos otro síntoma también grave. El desinterés por los que se pierden, por las almas. No tenemos pasión por el que se pierde, no tenemos deseo de que nuestros compañeros, amigos, vecinos se conviertan al Señor. No nos importa, estamos en la iglesia, pero no nos importa los que se pierden. Que por ahí amanecemos a la mañana y enfrente de casa tenemos un velorio, un vecino, una vecina, un familiar nuestro que nos avisaron falleció anoche y sabemos que se perdió para siempre. Sabemos que no era salvo, que no tenía a Dios en su vida, pero no nos afecta los que se pierden. Este es otro síntoma de la apostasía espiritual. El creyente que ama a Dios, ama las almas, quiere que sus seres queridos, quiere que sus amigos, quiere que sus compañeros vengan al Señor. Hay una carga por los que se pierden, gloria. Cuando esa carga ya no está, porque hemos caído en la apostasía. Cuando perdemos la quinta, cuando perdemos el interés por el compañerismo espiritual. Preferimos estar con los incrédulos que con los creyentes. Nos sentimos más felices con los mundanos que con los hijos de Dios. Yo le decía a un obrero no hace mucho, que viene de la provincia. Le decía, venís una vez cada año y no te interesa tener compañerismo con los obreros. Te interesa más estar con otra gente que estar con los obreros. Yo le he contado muchas veces que cuando me convertí y venían los pastores de las provincias a predicar, venían los evangelistas, yo peleaba para llevármelo a mi casa con los demás hermanos. Que el pastor nos enseñaba a ser hospedadores. Él no tenía lugar. Entonces los diáconos, los obreros, teníamos que aprender a ser hospedadores. Y a mí no se me escapaba ningún siervo de Dios. Antes que alguien los invitara, yo ya le tenía invitado a mi casa. Porque yo quería aprender, yo quería escuchar a los siervos de Dios, yo quería recoger algo de sus experiencias, y a veces eran las 2, 3 de la mañana. Y estábamos haciendo sobremesa, conversando de la obra de Dios. Todos los siervos de Dios que han recorrido Buenos Aires se han hospedado en mi casa.
porque no se me escapaban. No, eso se llama compañerismo espiritual, cuando perdemos el interés por tener compañerismo espiritual. Cuando nos sentimos más cómodos con el incrédulo, con el mundano, que con los hijos de Dios, estamos cayendo en la apostasía. Sexto síntoma, le voy a mencionar 15, así que ármese de paciencia. El sexto síntoma, el rechazo del consejo. Cuando no nos entra bala, cuando no necesitamos que nadie nos aconseje, cuando queremos saberla toda y tener la respuesta a todas las situaciones y no aceptamos consejos de nadie. Cuidado con la arrogancia, cuidado con la soberbia. Porque dice la Biblia, en la abundancia del consejo está la sabiduría. Gloria al Señor. Yo acabo de reunirme con 8 o 9 hermanos allá abajo. Todos los meses lo hago. Gloria al Señor. Porque debo escuchar otras voces, otras opiniones. Tengo que escuchar otras opiniones. La Biblia me dice, en la abundancia del consejo está la sabiduría. Entonces, cuando empezás a rechazar consejo, cuando no necesitas consejo de nadie, cuidado, es un síntoma de esto. Séptima situación, cuando no nos sujetamos a las autoridades espirituales. Los autónomos, los cuentapropistas, los independientes, está lleno. Miles, nadie se somete a nadie. Gloria al nombre del Señor. Hoy es más fácil autonominarse y no someterse a ninguna autoridad. Pero dice que aquel que quiere ejercer autoridad debe aprender a estar bajo autoridad. No se puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad. Gloria al Señor. Y hoy no nos gusta estar sometidos a nadie. Por eso tenemos iglesia adentro de garaje, en la cocina de la casa, en el localcito que hizo adelante. Miraba allá en Pilar, donde voy. Yo había conseguido un terreno y quería armar una iglesia. Puse un cartel incluso. Aquí se construirá un templo del ministerio evangélico. Después lo saqué. Porque cuando vieron el cartel, empezaron a abrirse iglesias por todos lados. Ahora debe haber una docena. Adentro de localcitos, en terrenos prestados, en el fondo de una casa, en un garaje. Hay uno que tiene una iglesita tendrá 4 metros de frente y unos 5 metros de fondo. La pinta, la arregla, pone plantita, está siempre trabajando. Pero en los años, que hace como 15 años que voy para allá, nunca hizo un culto. Nunca abrió las puertas, nunca vi un alma dentro de esa iglesia. No. Gloria al Señor, porque no nos queremos someter. Vino acá, yo le traje una vez. Le hablé y le invité a venir a un culto. Vino un culto. No, gloria al Señor, pero es cuentapropista, autónomo. Gloria al nombre del Señor. Entonces armaron una iglesia en la casa. Gloria al Señor. No se somete a ninguna autoridad. No, acá 50 metros abrieron adentro de una casa de familia. No sé ni quiénes son. Sé que están haciendo reuniones acá, a mitad de cuadra. No sé ni quiénes son. Y yo siempre digo, bueno, si no hay iglesia, maravilloso que se predique el evangelio. Pero a veces hay semejante templo lleno. No hay lugar donde estacionar los autos y al lado, en un localcito o en una cocina, empiezan a hacer culto. Y la gente que no conoce a Dios dice, mira, están todos peleados, están todos divididos. Mira, no trae escándalo a la obra del Señor. Gloria al nombre del Señor. Pablo decía
que él iba a predicar a donde antes Cristo no había sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Hay tantos lugares donde no se predicó el Evangelio, hay tantos lugares donde no hay iglesia. No, vaya en esos lugares y predique el Evangelio. Pero nunca, a mí me han donado propiedades, me han donado terrenos, me han dicho, pastor, para que levante una iglesia. He ido a mirar, hace poco me donaron un terreno y fuimos a mirar. Y a menos de 100 metros hay una iglesia grande. No conozco al pastor. No, pero el que me donaba dice, no, pero ese pastor es cualquier cosa. Ese pastor, los hijos son delincuentes. No lo conozco. No. Pero le digo, no puedo hacer culto acá a 70 metros de semejante iglesia. Pero yo le doy para que haga culto. No. Lamentablemente no puedo. No le acepté. Pasó el tiempo, me encuentro con un pastor en una fiesta que había, que me invitaron a predicar, hablando de la obra. Me dice, sí, yo tengo una iglesia en esa localidad. La iglesia era de este pastor conocido. Dice, tenemos una iglesia y solemos ir, hacemos campaña, estudios. Yo digo, mire, me ofrecieron a 70 metros un local. No, para hacer culto, y yo rechacé. Y me dice el pastor, esa gente salió de nosotros. Se enojaron con nosotros. Entonces dice, construyeron un local para hacer un culto allá a menos de media cuadra. No, edifique, predique donde antes Cristo no fue predicado. Esto tiene que ver con someternos a nuestras autoridades espirituales. El número 8, cuando entra un espíritu de crítica. ¿Conoce ese demonio? No le gusta a Pablo. Esto ya pasaba en Corintios. Unos no querían a Pedro, otros no querían a Apolo, otros no le gustaba a Pablo. Y algunos decían, yo no sigo al hombre, ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Apolo, yo sigo a Cristo. Y Pablo dice, Cristo no está dividido. Cristo no es división, gloria al Señor. La iglesia es una sola cosa, predique Pablo, predique Apolo o predique Pedro. Aún lo que decían, yo sigo a Cristo, estaban errados. Porque la iglesia no está dividida. Gloria al Señor. Cuando entra un espíritu de crítica, cuando nada te conforma, cuando no te conforma el mensaje, cuando no te conforma el horario, cuando no te conforma la administración, gloria al Señor. Cuidado que no estés entrando en camino de apostasía. Alabo el nombre del Señor. Todas las iglesias tienen falla. Todas las iglesias tienen falla. Le dijo un joven obrero al pastor viejo, pastor, me retiro de la iglesia. La iglesia tiene muchos defectos, hay muchos chismes, hay muchos cuentos. Yo no quiero estar acá, yo quiero buscar una iglesia bíblica, una iglesia perfecta. Ustedes tienen muchos errores. Y se fue, se despidió y se fue de la iglesia. Pasó algunos meses y le encontró el pastor en un camino allá en la ciudad. Y le saludó y le dijo, ¿cómo te va? Maravilloso. Me encontré la iglesia que buscaba. ¿Encontraste la iglesia perfecta? Sí, encontré. Y estoy re feliz con mi familia. Ahora sí encontré una iglesia donde no hay chisme, no hay cuento. Es una iglesia perfecta. Y el pastor mirándole le dijo, qué lástima. ¿Por qué lástima? Porque ahora dejó de ser perfecta. ¿Cómo que dejó de ser perfecta? Sí dejó desde que vos entraste adentro. Ya no es más perfecta. Porque somos imperfectos. Toda la iglesia tiene falla. No va a encontrar una iglesia perfecta. Pero un hijo de Dios ora, un hijo de Dios apoya, un hijo de Dios acompaña, un hijo de Dios se sujeta. Gloria al Señor, no critica. Porque si
estás en el espíritu de crítica, ven a hablar conmigo y yo te presto mis zapatos. Cuando quiera, cualquier momento. Que no esté conforme, venga a hablar conmigo y yo le presto mis zapatos. Usted entiende a lo que me refiero, ¿no? No estoy hablando de calzado. Estoy hablando de lugar. Yo te pongo en mi lugar. Tranquilo nomás. Hay muchos hermanos que... Una vez acá una hermana media pastora. Le dije, ¿quiere ser pastora? Hable conmigo porque yo me voy. Y le dejo a usted. Y cuando yo le dije, ¿quiere ser pastora? Me dijo, no, pastor, no. No, porque si quieres ser pastora yo te pongo. No tengo ningún problema. Alabo el nombre del Señor. Dios te bendiga. El espíritu de crítica, reprende ese espíritu. Gloria. Porque se tiene que ver con el que sigue. La falta de humildad. No perdemos la humildad. Gloria al nombre del Señor. Empezamos a creernos. Gloria al nombre de Dios. Estamos en el camino de la apostasía. El número 10. Cuando perdemos la compasión por el otro. Cuando no nos ponemos en el lugar del otro. Creyente siempre tiene que ponerse en el lugar del otro. Cuando aconseja. Cuando va a juzgar alguna actitud. Póngase en el lugar del otro. Esto es la regla de oro. Que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos. Todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. La regla de oro se llama, gloria al Señor. Siempre ponte en el lugar del otro, gloria. La falta de compasión por el dolor ajeno. 14. La tendencia al libertinaje. Cuando ya decimos esto no es importante. Dios no me va a condenar por esto. Y entra el libertinaje, entra el mundo, entra el pecado, entra la moda. Gloria al nombre del Señor, porque decimos no es tan así. Falta de libertinaje, la entrada al libertinaje. Cuando nos avergonzamos de ser cristianos. Gloria a Dios. Recuerde que Jesús dijo, el que me niega delante de los hombres, yo le negaré delante de los ángeles y de mi Padre que está en los cielos. No te avergüences de ser cristiano. El macumbero se pone la túnica blanca, se pone la corona de flores, agarra los cascabeles y se va a la esquina de cualquier encrucijada de cualquier ciudad a ofrecer, ¿no es cierto?, sus ofrendas a los demonios. Ahí lleva, ¿no es cierto?, cinta de colores, lleva grano de maíz, lleva palomita de maíz, lleva sus ofrendas, alcohol y otras cosas, velas. Y cantan y tocan los cascabeles o tocan las panderetas y no se avergüenza. Gloria al Señor. En la esquina de mi casa levantaron un altar al santo de ellos. ¿No? Y ahí está, lo pusieron a plena luz del día. Lo edificaron, hicieron un culto al aire libre, sin vergüenza. No se avergüenza. Y el cristiano va a tener que ir al culto con la Biblia, la envuelve en papel de diario. No se manifiesta en el trabajo que es cristiano. No se manifiesta en el colegio que es cristiano. Donde vive nadie sabe que es cristiano. Son como Nicodemo, que vino al Señor de noche. Creía en el Señor, pero se avergonzaba. No quería a la luz del día ser individualizado como seguidor del Señor. No te avergüences de ser creyente. 13. El creciente interés por lo material. Cuando lo material va tomando dominio de nuestros intereses. No venimos al culto porque tenemos un negocio. No venimos al culto porque tenemos un trabajo que hacer. No venimos a la Santa Cena porque tengo un compromiso.
y lo material te va ganando lo espiritual. No estoy en contra de lo material. Tenemos que cuidar lo material y los creyentes trabajan y prosperan y son bendecidos. Pero nunca lo material puede ocupar el lugar de lo espiritual. Cuando lo material te domina, estás en la apostasía. Alabado el nombre del Señor. Cuando ves de ocuparte del ministerio, yo lo tengo visto. Te ocupas de las ventas, de los cobros, de la transferencia, de los negocios. Y a veces usa la iglesia para hacerlo. Es porque estás cayendo en la apostasía. Tenés que separar lo material de lo espiritual. Gloria al nombre del Señor. No mezclar. No mezcles, gloria. Ambas cosas son necesarias, pero en su lugar. Lo material en el lugar de lo material y lo espiritual priorizado. Lo primero lo espiritual. Recuerde que el Señor dijo, busque primero el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás será añadido. Y te pones a buscar las añadiduras, perdés el reino. Busca primero el reino y lo demás te va a ser añadido, porque Dios sabe de qué cosa tenemos necesidad. Dios conoce de qué cosa tenemos necesidad y va a ser tu proveedor. No te va a dejar faltar en gloria. La palabra dice, no hay justo ni su descendencia que mendigue pan. Y esto es promesa de Dios. Pero prioriza el reino de los cielos. Gloria al Señor. Cuando empezás a tener excesivo amor por los pasatiempos terrenales. No, juega el equipo, juega River y Boca, no viene al culto. Algunos pastores pusieron un plasma porque jugaba la selección en la iglesia. Para que los hermanos vengan a ver el fútbol en la iglesia. Dios nos guarde. Dios nos guarde, hermano. Dios nos guarde. Gloria al Señor. Juega la selección, campeonato. La iglesia está diezmada, vacía. Porque tiene que ver el fútbol. Gloria al nombre del Señor. Cuando priorizan los pasatiempos terrenales. Antes que las cosas de Dios están en camino de apostasía. Gloria al Señor. Imagine que yo voy a cambiar las cosas de Dios por un fútbol, por una novela. Porque ahora terminaron la novela, pero cuando era el tiempo la novela, Dios me guarde. En la iglesia diezmada porque estaba mirando la novela, el culebrón colombiano, el culebrón brasilero. Y no podía perderse el capítulo. Dios nos guarde cuando esto pasa, gloria. Iglesia donde usted va a predicar y están con los celulares. Están mandando mensajitos. En el púlpito me he dado vuelta y están con el celular mandando mensajitos. Una vez le dije a uno, pero que soy un médico de guardia. ¿Por qué? Solo que sea médico de guardia para que en 2 horas tenga que estar mirando el celular. Alabo el nombre del Señor. No podrá cortar el celular 2 horas. Las 2 horas de culto. Alabo el nombre del Señor. Cuando esto pasa porque tu vida espiritual está en la apostasía, querido hermano, gloria al Señor. Y tenés que hacer como el mensaje a la iglesia que le dice el Señor, recuerda de dónde has caído y haz tus primeras obras. Oh, gloria. Sama. ¿Cuáles eran las primeras obras cuando nos convertimos? Escuchar la palabra, estar en el culto. Estábamos mirando los días, la semana y los horarios porque sabíamos que teníamos una cita con el Señor. Y era imprescindible venir a esa cita a escuchar la palabra de Dios. No nos perdíamos un culto por nada del mundo. Alabo el nombre. Y cuando se cantaba, cantábamos. Y cuando se oraba, orábamos. Porque queríamos sentir la presencia de Dios. Luego nos quedamos cancheros.
Gloria a Dios. Se ora y aprovechamos para conversar. Se canta y no tenemos ganas. Alabo el nombre del Señor. La Biblia le sacamos la tierra el día de culto para agarrarla. Gloria al nombre del Señor. Cuidado, querido hermano, porque el día del Señor no va a venir sin que venga antes la apostasía. Y que la apostasía pueda agarrar y tomar miles de congregaciones, pero no mi vida, no tu vida. Conocer la palabra del Señor, conocer el mensaje del Evangelio, que no te incline su corazón, gloria en ese camino. Por último, el número 15. Cuando nos quedamos de mal carácter, irritable, cuando perdemos la paz. ¿No conoce creyente así? Gloria al Señor. Se quedan irritables, se quedan de mal carácter, de mal temple. No, es como un bidón de combustible, una chispa y explota. Gloria al Señor. No, gloria al Señor. Cualquier cosa se levanta enojado, se enoja. Gloria al Señor. Hemos tenido preciosos hermanos que han venido a trabajar y de repente se martilló un dedo, revolvió el balde con materiales, revolvió los ladrillos y allí arriba el andamio estaba hecho una furia. Y tuvimos que decirle, pero querido hermano, no venga más a trabajar, porque imagínense, están todos los hermanos, oran antes de empezar, todos son creyentes y de repente tenemos un airado allá que está revoleando el martillo, porque algo le salió mal. No, gloria al Señor. Puede haber hermanas así en la cocina también, ¿no? Airadas, irritables, gloria al Señor. Estos símbolos, este es un síntoma. Este es un síntoma de algo grave en la vida espiritual. Alabo el nombre del Señor. Y no vas a crecer mientras que no pueda vencer esto. No era así cuando te convertiste al Señor, ¿no? Hermano, era manso. Aprendiste del Señor que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero ¿cómo puede estar airado y ser hijo de Dios? Alabo el nombre. Eso es un síntoma de la apostasía, gloria al Señor. Ya termino. Alabo el nombre del Señor. Y voy a leerle para terminar un texto en el libro de Hebreos. Alabado el nombre, ya estamos orando y cerrando el culto. Vamos a leer en el libro de Hebreos capítulo 6. Versículo 4 en adelante. Porque es imposible que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero. Mire todo lo que alguna vez participamos los hijos de Dios. Dice, fuimos iluminados, gustamos el don celestial, fuimos hechos participantes del Espíritu Santo, gustamos la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, de las cosas espirituales. Está diciendo el escritor de Hebreos, es imposible que si recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que embebe el agua, que muchas veces vino sobre ella, y produce hierba provechosa, la cual es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espina y abrojo es reprobada y cercana a maldición, cuyo fin será ser abrazada. Pero de vosotros, amados hermanos, esperamos mejores cosas y más cercanas a la salvación, aunque hablamos así.
No esperamos que usted caiga en ese camino, que recaiga, que vuelva atrás, que se aparte, que reniegue la fe. No esperamos esto, esperamos mejores cosas cercanas a la salvación de los amados hermanos. Pero vele, si hay alguno de estos síntomas, vele, hermano querido, para no caer en el camino que están cayendo miles, camino de la apostasía. Mantenga la fe, luche por la fe. Hablaban los hermanos Mario de pelear la batalla de David, cuando agarra la espada de Goliat para seguir peleando y defendiendo el territorio de Dios. Defienda el territorio de Dios, que es el territorio de la fe, territorio de la palabra de Dios, de guardar la palabra de Dios, de permanecer en la palabra de Dios. Defienda ese territorio hasta sus últimas fuerzas. Gloria al Señor, para no recaer, como muchos lo están haciendo en estos últimos tiempos. Dios te bendiga. Creyente tiene que tener paciencia. Mire, está termino. Póngase de pie. Gloria al nombre del Señor. Seguro, hermano José, escuchó esta historia. Pero hay muchos que nunca la escucharon y la voy a compartir. Un pastor tenía un diácono prometedor que estaba recibiendo el don de evangelista, siendo muy usado, y había apartamentos de obrero. Y el pastor quería reconocer a este diácono como evangelista de la iglesia, en el apartamento de obrero que llegaba en pocos días. Pero tenía algunas dudas del carácter irascible de este diácono. No, era como algunos, tienen mucha vocación, pero mal carácter. Entonces el pastor mandó a su esposa decirle al diácono que sin falta el lunes a las 7 de la mañana fuera a su casa, que quería hablar con él. El diácono, obediente, a las 7 de la mañana estaba en la casa del pastor. La esposa le recibió, le sirvió un café en la sala y le dijo: el pastor está ocupado, está en su oficina, y me dijo que le espere. Y fue pasando la hora y el diácono allí sentado en la sala terminó su café. Se hicieron las 8, se hicieron las 9, se hicieron las 10 de la mañana, las 11 de la mañana. Cuando eran cerca del mediodía, la esposa vino con un sándwich y un vaso de gaseosa y le dijo al diácono: mire, hermano, acá le traigo un refrigerio, pero el pastor dice que tiene que esperar, está ocupado. Y él comió el sándwich, tomó el refrigerio, se hicieron las 1, se hicieron las 2, hicieron las 3 de la tarde. Cuando era cerca de las 4 salió la esposa y le dijo: mire, le voy a servir un cafecito, pero va a tener que seguir esperando, hermano, el pastor está ocupado. Se hicieron las 5, las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde salió la esposa y le dijo: hermano, discúlpeme, va a tener que venir mañana, mi esposo no le puede atender. Y el diácono se fue bien cabecita baja. Llegó la fiesta y no hubo otra oportunidad de hablar con el pastor. Llegó la fiesta y le apartaron como evangelista. Después que el pastor le apartó y le llamó aparte, después de la consagración, y le dijo: saber, hermano, aquel día que te cité en mi casa, yo no estaba ocupado. Yo tenía todo el tiempo para atenderte, pero quería probar tu paciencia. Quería saber si ibas a soportar, ¿no?, lo que vas a tener que soportar en la obra de Dios. Entonces yo no estaba seguro si vos eras un hombre paciente o un hombre irascible. Y gracias al Señor me demostraste tu paciencia, no te quejaste. Tuviste todo el día de plantón en casa y no sentí una queja de parte tuya. Por eso te aparté de evangelista. Si te hubieras ofendido, te hubiera enojado, no te hubiera apartado de evangelista. La paciencia, no, es la consideración, gloria al Señor.
Es parte de la fe cristiana. Cuando perdés la paciencia, cuando perdés, ¿no es cierto?, esa templanza como hijo de Dios, entras en camino de apostasía, en camino de irritabilidad, de enojo, de bronca. Cuando no soportás nada, gloria al Señor. Dios te bendiga en esta noche. Examina los síntomas. Alabo el nombre de Dios. ¿Hay alguno de estos en tu vida? Es hora de consultar al especialista entonces. Y te va a medicar, gloria al Señor. Te va a dar la medicina, gloria. Para que tu fe sea sana. Vio que la Biblia habla de la gente sana en la fe. Porque hay fe que es enferma. Lean en la carta de Tito. Dice que para consagrar obrero había que buscar hombres sanos en la fe. Porque hay gente que tiene fe, mucha, pero no es una fe sana. La fe sana es la fe que está fundamentada en la palabra del Señor, en Cristo Jesús. Una fe segura, una fe firme. Gloria al Señor, no el camino de la apostasía. Dios te bendiga en esta noche. Alabado el nombre de Dios. Examina estos síntomas. ¿Alguno apareció en tu vida? Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle a Dios que puedas hacer las primeras obras, como le fue aconsejada a aquella iglesia en Apocalipsis. Haz las primeras obras. Si no, presto vendré contra ti y quitaré tu corona de tu lugar, tu candelero de tu lugar. Gloria al Señor. Recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Dios te bendiga. Oramos al Señor. Incline su rostro. Si necesita ser renovado a las primeras obras, levante la mano para el Señor esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos. Te bendigo en esta noche. Te doy gracias, Señor, por haber compartido la palabra. Estamos viviendo esos tiempos difíciles, peligrosos, donde miramos alrededor y vemos, Señor, tantos que han apostatado, han vuelto para atrás, han perdido la esencia de la fe. Pero oramos por tu pueblo, oramos por cada hijo e hija de Dios que está en este lugar. Queremos ser de aquellos que perseveran, aquellos que permanecen, aquellos que retienen su lugar. Oh, gloria, hasta el día que tú vengas. Padre mío, sabemos que tu venida está a las puertas. De pronto viene por la iglesia y queremos que nos encuentre perseverando, permaneciendo. Oh, gloria, no volviendo atrás, no mirando para atrás. Esta noche escuchábamos que nos recordáramos de la mujer de Lot, aquella que fue perdida por dar la vuelta y mirar hacia atrás. Padre mío, guarda tu pueblo, guarda tu siervo, guarda tus hijos. Oh, gloria, que podemos mirar hacia adelante, hacia la vocación, el premio, el blanco. Aleluya, gloria, bendigo tu nombre. Arriba, Salama, Pitalaba, Salama, gloria. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, Señor, gloria, Salama. Arriba la bandera, Sicanama. Aleluya, gloria, Sicanama. Oh, gloria, mi alma te alaba, Señor, gloria. Quítala. Hay poder en tu nombre para levantar, para sostener, para restaurar. Aleluya. Hola, va. Y la bacala mande. Alabado y bendecido sea tu nombre, Señor. Te doy gracias en esta noche. Ahora vamos a cerrar la reunión. Te pedimos, acompaña a cada uno de los hermanos. Llévalo guardado, Señor, y bendice todos los amigos y hermanos de las redes. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.